En una tierra vasta vivía un hermoso árbol. El tipo de árbol que todos admiraban, el que atraía a muchos transeúntes a descansar bajo su sombra. Se trataba de un árbol que se creía que tenía propiedades mágicas, pero, para sorpresa de todos, el árbol no dio ningún fruto. Quizás fue porque era muy encantador, o tal vez simplemente no era la temporada. Pero la verdad es que nunca había producido ni un solo fruto. Esta es una historia de paciencia y trabajo duro constante. Porque cada esfuerzo tiene su recompensa a largo plazo. Todos los árboles del bosque solían provocar este árbol. Se reían y decían, ¿qué clase de árbol no produce frutos? Incluso los arbustos más pequeños dan algún tipo de fruto. Pero tú, querido amigo, a pesar de ser tan grandioso, no sirves a nadie. El árbol los miraba con un toque de tristeza y decía, espera y mira. Mi tiempo llegará. Un niño pequeño que venía a menudo a jugar cerca de este árbol escuchó a los demás burlarse de él. Subió al árbol y preguntó, ¿por qué te dicen todas estas cosas malas? Creo que eres el árbol más hermoso del bosque. El árbol, tocado por la inocencia del niño, le dio a cambio una pequeña e inocente sonrisa y dijo, gracias, jovencito. Eres demasiado amable. Pero estas cosas no me molestan. Un día, todos sabrán mi valor. Pasaron muchos años y el bosque cambió con las estaciones. Los árboles que alguna vez rieron ahora colgaban la cabeza en el otoño de sus vidas, mientras el niño se había convertido en un hombre. Pero el gran árbol permaneció como hermoso y grandioso, aunque nunca había dado frutos. El hombre, extrañamente atraído hacia el árbol, se había propuesto visitarlo de vez en cuando. Sabía que había un secreto escondido debajo de las hojas que eventualmente sería revelado. Los años se convirtieron en décadas, y el hombre se convirtió en un mago viejo y sabio, pero el árbol siguió siendo el mismo. Un día, de la nada, el viejo mago anunció al árbol, me estoy muriendo y he decidido dejar todo lo que tengo a la única cosa que nunca se rindió, tú. Después de mi muerte, toma mi bastón y colócalo a tu lado. Entonces darás frutos y todos sabrán el secreto que has estado ocultando todos estos años. Y así fue como murió el viejo mago, y se cumplió su última voluntad. Se plantó el bastón junto al árbol, y de él empezó a crecer una nueva rama. Era diferente de todas las demás ramas. Mientras todas las demás ramas estaban desnudas, esta estaba llena de hermosas flores blancas. Con cada floración, una sensación de felicidad llenaba el entorno. Ni una sola vez el árbol se había quejado de su esterilidad. Había esperado pacientemente el momento adecuado y seguía trabajando incansablemente en su crecimiento. Nunca había abandonado la esperanza de dar frutos. En el florecimiento de la nueva rama, el árbol vio la promesa de su tan esperada belleza. La dulce fragancia de las flores invadió todo el bosque, trayendo alegría a las criaturas que antes se habían burlado de él. Ahora acudían en masa a su alrededor, no para burlarse, sino para presenciar el milagro que nunca habían esperado ver. El aire solemne del bosque se llenó de una alegre vitalidad, y en su corazón, el árbol estaba en paz. La abeja, la mensajera atemporal de la naturaleza, fue una de las primeras en llevar la noticia del árbol al mundo. La abeja trabajó incansablemente, moviéndose de una flor a otra, asegurándose de que ninguna quedara intacta. Sin embargo, una mañana, cuando estaba a punto de entrar en una flor, el árbol lo detuvo suavemente y dijo, querida abeja, antes de ir, cuéntale al mundo mi historia. La abeja llevó diligentemente esta petición al bosque. Cada criatura, desde la jirafa más alta hasta la hormiga más pequeña, se reunía alrededor del árbol para escuchar. El árbol comenzó su historia que había esperado toda su vida para compartir. Habló de las burlas, las risas y las burlas que había soportado, pero también habló de su paciencia y del trabajo diligente que había realizado. El bosque resonó con las profundas reverberaciones de sus palabras. Los insectos dejaron de gatear, los pájaros dejaron de chirriar y los animales dejaron de barajar. Aprendieron sobre la paciencia, que podría transformar un árbol árido en un mero espectáculo en uno que se convierta en el presagio de la belleza del bosque. Estaban tan absortos en la historia que olvidaron que la flor todavía estaba esperando a la abeja. El árbol, al notar el retraso, hizo una seña a la abeja, y le pidió que llevara el último pétalo a los demás árboles del bosque. La abeja, al darse cuenta de su error, rápidamente recogió el néctar restante y se fue volando. Todos quedaron asombrados, esperando que regresara la abeja. Después de lo que pareció una eternidad, la abeja regresó, corriendo contra el sol poniente. La abeja llegó con el pétalo, y el árbol le dijo que polinizara rápidamente los demás árboles con el néctar que había recolectado. A la abeja se le asignó la tarea más importante de esparcir las semillas para que pudieran nacer más árboles como el anterior. La abeja, sintiéndose honrada, prometió dedicar su vida a esta tarea. A partir de ese día el bosque ya no era el mismo. Comenzaron a crecer nuevos árboles, cada uno único en su grandeza y forma. Los árboles que alguna vez fueron áridos, y manipulados por los chistes crueles de la sociedad ahora se mantenían erguidos y orgullosos, testimonios de paciencia, trabajo duro y perseverancia. El bosque nunca estuvo más feliz ni más vivo que con estas nuevas incorporaciones. La moraleja de la historia, el trabajo duro siempre vale la pena. Incluso cuando todo lo que te rodea parece dudar de tu potencial, silenciar las voces es crucial.
Además, se trataba de compartir la buena fortuna e iluminar a los demás para que de ella pudiera salir más bien. Hay una razón por la que cada uno de nosotros pasa por una determinada prueba o tribulación. Tu viaje, así como las luchas, te hacen quien eres. Son parte de tu historia. Recuerde, no todo tesoro es plata y oro, a veces, la naturaleza y sus costumbres pueden enseñar las lecciones más profundas. Los árboles que alguna vez rieron, ahora fructíferos y grandiosos, habían comprendido el valor de la paciencia y el trabajo duro. El árbol que antes era objeto de burla ahora era objeto de admiración y reverencia. Ningún árbol en el bosque, por verde o grandioso que fuera, era tan hermoso como este árbol. No era solo un árbol sino una encarnación de las virtudes que sus raíces más fuertes residen en la silenciosa acumulación de sabiduría. El tiempo pasó volando, los árboles crecieron, los animales cambiaron y las estaciones cambiaron, sin embargo, el árbol se mantuvo alto y estable, con sus raíces profundamente conectadas con la sabiduría del pasado. El gran árbol todavía daba frutos, y el bosque que lo rodeaba seguía prosperando, tejiendo sus historias de crecimiento y prosperidad y firmando canciones de perseverancia y paciencia, inmortalizándolas a través del presagio de su belleza e inspiración, el magnífico árbol. Con esto nuestra historia llega a su fin. Puede que el gran árbol haya sido subestimado y ridiculizado, pero perseveró y demostró la belleza de la paciencia en un mundo de tendencias y decisiones apresuradas. Aprendamos de esta lección de la naturaleza a medida que damos forma a nuestro propio viaje. Porque al igual que el árbol, también contamos con nuestras propias historias de pruebas y victorias. Solo podemos esperar y esforzarnos por compartir la sabiduría eterna que este árbol, alto y majestuoso en el corazón del bosque, continúa impartiendo. Como todas las noches, el sol comenzó a ponerse, proyectando su suave resplandor anaranjado sobre el vasto bosque. Las hojas del árbol brillaban en el crepúsculo, casi como si hablaran de las numerosas historias que sostenían. Cada hoja susurrante, cada pétalo que caía, susurraba la misma historia milenaria de paciencia, trabajo duro y eventual triunfo. El bosque acogió la noche mientras las criaturas se preparaban para descansar. Pero el hechizo de los acontecimientos del día pareció persistir. La magia que la comunidad de árboles había presenciado había cambiado su perspectiva. Ahora entendían que el éxito no provenía de dar a luz todas las ideas a la vez, sino de nutrirlas adecuadas en el momento adecuado, proyectando la paciencia como la clave de sus tipos de crecimiento. Al igual que el amanecer abre el día, la verdadera esencia de la vida se desarrollaría. Y cada día que pasaba, el bosque y sus criaturas recordaban la sabiduría que encarnaba el árbol, llevándola en sus corazones y mentes, transmitiéndola de generación en generación. Así, la calma de la noche dio paso a la promesa de un nuevo día, haciéndose eco de las virtudes que representaba el árbol. Paciente. Persistente. Duradero. Contando la historia del árbol que no dio frutos. La historia de cada bosque está escrita en las raíces de los árboles que lo componen. Si bien algunos troncos son resistentes y erguidos, otros se doblan y giran, todos son esenciales para la unidad del bosque. La moraleja de la vida de cada árbol influye sutilmente en la historia del bosque hasta que cada cuento se convierte en parte de una gran fábula de la vida más amplia. Tal es la historia del árbol que no dio frutos pero, de hecho, llevó la esencia misma de la existencia del bosque. Hoy en día, el árbol no solo se mantuvo alto y orgulloso, sino que también tuvo una rica cosecha de los mejores frutos conocidos en el bosque. Los árboles que alguna vez se burlaron, ahora fructíferos, rindieron homenaje a quien les había enseñado sobre el valor del tiempo, la paciencia y la importancia de la confianza en uno mismo. El bosque esperaba la llegada del primer visitante del día, el conocido portador del viejo búho sabio. Conocido por su venerable sabiduría, el búho tenía muchas historias que contar sobre el bosque. Historias que hacían eco del alma misma del bosque, y de los árboles que componían su ser. Narrador, oyente y faro de conocimiento en las silenciosas profundidades del desierto, era de hecho el sabio secular del bosque. El búho aterrizó en el gran árbol, abucheó una vez y se sentó a descansar. El árbol esperó pacientemente a que el búho reconociera su silenciosa pregunta. El pájaro sabio finalmente se volvió hacia el árbol y dijo, la tuya es una historia que les cuento a todos los que quieran escuchar. Una historia de paciencia infinita, resiliencia generosa y coraje firme. Incluso en silencio, has sido una fuente de sabiduría para el bosque. Hoy, como vuestras ramas dan fruto, habéis dado un nuevo significado al dicho, la paciencia es una virtud, eres más que un simple árbol, eres un testimonio de todos nosotros. Times se rió de su reunión, tejiendo patrones de oro y violeta en el cielo. A medida que la luna ascendía al escenario nocturno, el búho deleitó el árbol con historias de su viaje a través de tierras distantes, cada historia con un mensaje único de un bosque diferente que resonó en el coro del viento. El viejo árbol estaba iluminado por el resplandor plateado de la luna, escuchando al búho hasta que el canto del gallo anunciaba la primera luz del amanecer, que brillaba en el aire fresco de la mañana. En ese momento, sintió una oleada de gratitud hacia el bosque y la vida que le había adornado. Cuando amaneció, el árbol permaneció disfrutando del cálido resplandor. Dejó caer algunos de sus frutos maduros, abrazando el círculo de la vida.
Aterrizaron en el suelo del bosque, arrojando nuevos árboles, para que ella cantara su canto de paciencia, la dulce melodía de la diligencia, para, una vez más, susurrar la historia del árbol que no dio frutos. A lo largo de los años, el viejo árbol permaneció allí, un monumento a la resiliencia, esperando a cada visitante especial, cada par de ojos que vieran más allá de su ser exterior, y reconocieran al operador silencioso que había provocado un símbolo tan grandeza, una fábula, narrador de paciencia y perseverancia, el árbol que no dio frutos. Hoy, cuando pasee por el bosque, se encontrará con la magnificencia de este gran árbol viejo. No solo ha dado frutos sino que ha nutrido a innumerables seres, proporcionándoles sombra, refugio y sabiduría. Sirve como un ejemplo de la vida real de cómo cada esfuerzo, por ingrato que parezca, conlleva una gran recompensa, si tenemos la paciencia para dejar que la vida se desarrolle a su propio ritmo dulce. Ahora, con el paso de los años viene la promesa de adiós. Vemos al caballero inmortal con matices y matices de sabiduría eterna en su estatura durmiendo lentamente en los pliegues del tiempo percibidos en la muerte, solo para despertar al ritmo cósmico de la eternidad. El árbol también tendría que despedirse del mundo en el tiempo, pero su legado, su historia de paciencia duradera, resonaría eternamente en el corazón del bosque. Y así, queridos oyentes, lo que importa no es el número de días que viven, sino lo que hacen en cada día. La vida no es una carrera hacia la meta. Es un viaje hacia la alegría, la felicidad y la realización. Todos tenemos nuestro momento de floración, algunos más temprano y otros mucho más tarde. Pero las flores tardías suelen ser las más hermosas. El árbol que no dio frutos es testimonio de este hecho. Gracias por escuchar, y hasta que nos volvamos a encontrar, que encuentres inspiración en cada rincón del bosque, y en cada hoja de sus grandes árboles centenarios.